Hola amigos, ¿cómo están? Hoy, como ya les anticipé, vamos a estar mostrando y probando esta escuadra magnética, soporte magnético de la marca Dogo. Como que ya les comenté, es nuevo sponsor del canal. Esperemos esta sea una de las primeras de las tantas pruebas de herramientas que vamos a hacer. Esto es una escuadra o soporte magnético con interruptor, fíjense, hasta 14 kilos, 3 y 3/4 pulgadas. Tiene varias aplicaciones, tenemos 45 grados, 135 grados, 45 grados acá, 90 grados acá. Así que bueno, como siempre la vamos a abrir, la vamos a probar en funcionamiento en el taller trabajando. Que ustedes saben que es lo que me gusta a mí, para que todos ustedes puedan ver las posibilidades de trabajo que tiene y el tipo de uso que se le puede dar. Fíjense, ahí está lo que les decía, los usos, 45 grados, 90, 135, depende cómo la coloquemos. Y lo que dice acá, tengamos mucho cuidado porque el soporte magnético es muy sensible al tema de calor extremo, o sea que punteamos, soldamos y lo quitamos. Bueno, ya lo tenemos acá, vamos a ir a la parte práctica, a trabajar. Bueno gente, acá les hago una aclaración. Improvisé una mesa de madera para que ustedes puedan ver bien el efecto de la escuadra magnética. Normalmente los herreros trabajamos en mesa de hierro para que haga masa todo, pero como quiero mostrarles bien el efecto de la escuadra, ven, ahí está, miren, ahí está el interruptor activado y tiene el caño muy fuerte, ¿ve? Sacamos el interruptor y lo suelta perfectamente. ¿Cómo es el uso más común? Ahí nosotros tenemos 90 grados. Tenemos ahí, vamos ajustando, ¿eh? Ahí nivelamos. Ahora les muestro de más cerca. Fíjense, ahí lo enfoco más de cerca. Entonces nos permite mantener las piezas juntas y nos está dando los 90 grados porque lo tenemos pegado a la escuadra magnética. Ahí lo que vamos a hacer, después que probemos todas las funciones que ahora les voy a mostrar, es puntear, darle un pequeño puntito de soldadura, para tener en cuenta que no debemos calentar demasiado la escuadra porque es sensible, ¿eh? Ahora les voy a mostrar con otros caños más gruesos el tema de los otros ángulos. Fíjense, acá lo vamos a ver más claro. Si queremos soldar a 45 acá un caño, lo vamos a utilizar así, ¿no? Ahí estaríamos soldando a 45, queda perfecto. Soltamos el imán, se cae todo, ¿ves? Perfecto. Ahora, queremos soldar a 90, como hicimos, perdón, ahí. Es fuerte el imán, la verdad que tiene mucha fuerza. Ahí soldamos a 90. Y si queremos soldar a 135 grados, lo que vamos a hacer es fijarla, a ver, ahí, perdón, ahí, y ahí tenemos 135 grados. Otra función muy práctica, fíjense, acá por ejemplo en este disco, que nosotros tenemos que soldar esta platinita a nivel acá de tapar el agujero. Colocamos ahí. Y ahí queda perfecto en el lugar que nosotros centramos, porque no es exacto. Y ahora van a ver cómo sirve para esto también. Ahí está, retiramos y ahí nos quedó perfectamente soldada la platinita para después resoldar y nos queda bien a nivel. Así que bueno gente,
Les muestro lo más importante, que para mí es la función más importante, y ya vamos cerrando esta prueba de la escuadra magnética de la marca Dogo. Otra opción que me gusta mucho a mí usarla es, por ejemplo, nosotros queremos acá soldar a 90 esta planchuela, ¿ven? Fíjense la fuerza que tiene, son planchuelas gruesas, ¿ven? Entonces me permite puntear ahí la planchuela y después retiro el soporte magnético para que no sufra daños con el calor. Ahí lo vamos a probar y seguimos. Ahí estamos preparados entonces. Para soldar usamos también los guantes de soldador que nos envió la gente de Dogo. Recuerden que siempre les digo que tienen que estar bien protegidos. Ahí tenemos todo preparado. Punteamos, sacamos el interruptor y ahí nos quedó la planchuela perfectamente a 90 grados y ya punteada para que la podamos soldar. Ahora le vamos a armar un recuadro para que vean la utilización más común de este tipo de escuadras, que la verdad que son muy prácticas. Fíjense, ahí como pudieron ver, pudimos armar un recuadro fácilmente, que es lo más práctico de esta herramienta, que uno puede trabajar solo. Y mantenemos los ángulos, ¿ven? Ya tenemos punteado, ahora podemos soldar. Ahora les voy a mostrar para mí la función más importante cuando uno trabaja solo de esta escuadra magnética, de este tipo de escuadras magnéticas. Me gusta mucho el interruptor porque uno desconecta y listo, la escuadra no queda pegada en todos lados. Ahora les muestro la función para mí más práctica para una persona que trabaja como yo sin ayudante. Bueno, como les decía, esta para mí es una de las funciones más importantes de la escuadra soporte magnético, cuando tenemos que soldar en una pata, en una caño vertical, lo que sea, un soporte a 90 grados y no tenemos nadie que nos sostenga. Fíjense, este lo colocamos, ponemos ahí y queda perfectamente fijado, queda a 90 grados. Nosotros podemos corregir un poquito más para adentro, un poquito más para afuera. Eso es para mí una de las funciones más prácticas de la escuadra a 90 grados. Fíjense, ahí le vamos a dar un puntito para que ustedes vean. Parejamos bien ahí. Dos puntitos. Retiramos la escuadra con el interruptor. Listo, quedó a 90 grados y sin tener que necesitar otra persona que nos ayude. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado la prueba de esta soporte magnético con interruptor que nos envió la gente de Dogo. Esperemos que sigan enviando herramientas para compartir con todos ustedes. Así que bueno, espero sus comentarios. Ahí en la descripción les dejo los links de compra donde pueden adquirir este hermoso producto. Bueno, gente, esto es un breve pantallazo de todos los usos que pueden tener con esta escuadra magnética o soporte magnético. Le van a dar todos los usos que se le ocurra. La verdad que para trabajar solo es muy práctico y me gustó mucho lo del interruptor. Así que bueno, gente, cualquier duda, cualquier consulta o si ustedes saben otro uso me lo ponen en los comentarios y vamos intercambiando opiniones y aprendiendo entre todos. Espero les guste, gente.